Bendiciones familia, bendiciones de lo alto. Estamos aquí nuevamente para la gloria de Dios. Queremos que nuestros hermanos se conecten. Aleluya. Dios es fiel, Dios es bueno. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Sí. Aleluya. Vamos a empezar con una persona que se conecte por un alma. Aleluya. Estaremos dando la palabra. Vamos a hacer bastante breve. Gracias. Le damos a nuestro Padre. Aleluya. Bendiciones. Gloria a Dios. Estamos aquí nuevamente para la gloria de Dios, compartiendo una palabra. Este es tu programa, Tu Maná al Día. Aleluya. Siempre el Señor trae algún rema, alguna palabra importante, ya sea para una persona, que el Señor toque del lado de allá. El Señor se glorifica en sus hijos. El Señor conoce la necesidad del pueblo. Muchas veces lo que nos está pasando a muchos también le puede estar sucediendo a otros hermanos. Dice la palabra que esto se repite en todos los santos alrededor del mundo. O sea que a todos nos suceden muchísimas situaciones, aleluya, pero sabemos que el Señor siempre está presente. Vamos a darle la honra y la gloria al Señor, al único que la merece, al único digno, aleluya, de toda alabanza, de toda adoración, de exaltación, que merece todo de nosotros. Le damos gracias a nuestro Padre Celestial. Amado Dios, poderoso Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por todo lo que haces, Padre, lo que estás haciendo, lo que has hecho, Padre, y lo que vas a hacer, mi Dios. Te damos gracias, mi Señor, Dios poderoso, por todos nuestros hermanos, Señor, que se han podido conectar, mi Dios, que hemos estado compartiendo, mi Dios, de lo que usted nos enseña a todos, Padre, así como con las experiencias que ellos, Padre, me dan a mí, con las que vivimos juntos. Muchas veces aprendemos ambos. Hablábamos siempre, mi Dios poderoso, con todo el temor y temblor para cuidar nuestra salvación, Señor, pero aportando nuestro granito de arena, Señor, alabándote, haciendo siempre algo, mi Dios, llamando tu atención, Padre, persistiendo siempre en la unión, unidos y unánimes en la oración. Mi Dios todopoderoso, yo te pido, Padre Celestial, que guarde las almas, proteja la familia, los corazones, mi Dios, de todos nuestros hermanos y hermanas. Señor, que no persistan, mi Dios. Que este es un camino, una carrera de resistencia, una carrera que se corre con paciencia. Siempre vemos, mi Dios, en los días, en la semana, cómo las personas bajan la intensidad de su fe, mi Dios. Yo oro por mis hermanos en esta hora, Padre Celestial. Oro por todos. Bendigo sus hogares y pido a mi Dios Todopoderoso, Creador de los cielos y la tierra, que oiga nuestras súplicas, nuestro clamor, que controle todos los aires en esta hora. Señor, que envíe ángeles alrededor de todos tus hijos, donde se esté dando la palabra, donde haya una obra, una cruzada, una predicación, una administración, Padre, un servicio improvisado, una persona que esté en la calle evangelizando. Padre, en el nombre de Jesús, donde quiera que estén tus hijos, mi Dios, extiende tu mano, Padre Celestial, que tu palabra no regrese vacía, que tu palabra cumpla su propósito y regrese a ti, mi Dios. En el nombre de Jesús, declaramos, mi Dios,
Cielo y tierra pasarán, mas su palabra no pasará. Sabemos que de Jehová es la tierra, Señor. Es todo te pertenece. No hay ninguna atribución al enemigo en estos días, mi Dios, que muchas personas le dan atribución, que los martes, que los viernes, Señor, todos los días. Todo te pertenece a ti, todo vuelve a ti, mi Dios. En el nombre de Jesús, yo declaro, Señor, mi Dios, cielos abiertos para todos nuestros hermanos y hermanas. En el nombre de Jesús, Dios Todopoderoso, y con la unción del Espíritu Santo de Dios. Gracias, Padre. Gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo de Dios. Te damos gracias, Padre, en todo momento, Señor, porque sabemos y reconocemos que su mano está extendida, que dependemos de usted más que el aire que respiramos, mi Dios. Te damos toda la honra y toda la gloria, mi Dios Todopoderoso. En el nombre de Jesús, mi Dios. Gracias te damos, Padre. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias por estar siempre con nosotros. Gracias por ser nuestro Padre. Gracias por ser siempre bueno y tener paciencia con todos. Bendecimos la vida de nuestra hermana Rudy Esther. Aleluya. Gloria a Dios por esta sierva guerrera del Señor. En el nombre de Jesús declaramos, mi Dios, que usted nunca se separa de nosotros, mi Dios. Declaramos que usted, Padre, guarda las familias, nos protege a todos. Señor, que el diseño original sea exaltado, Señor, que tú te glorificas en la familia, en el matrimonio, mi Dios. Seguimos creyendo y confiando en su palabra, mi Dios, en todo lo que usted hace. En el nombre de Jesús, mi Dios Todopoderoso. Gloria a Dios. Aleluya. Bendiciones, familia de Dios, buenas tardes. Bendiciones, nuestra hermana. Estamos contentos nuevamente de estar aquí presentes después de que estuvimos de madrugada. Aleluya. Y el tema de hoy de su programa que debemos de tener nosotros, la que tenemos todos, de tener el contacto con el Señor, de esa conexión con el Espíritu Santo. Miren, a veces nosotros leemos la Biblia y no entendemos. Vamos a corroborar un pasaje de la Biblia en el cual también sucedió algo similar a lo que nos ocurre a muchos, porque todos pasamos por ahí. El Señor permite los procesos, el Señor permite que nos sucedan muchas cosas, situaciones a veces muy difíciles que creemos y decimos, ¿dónde está Dios? ¿Por qué me meten en estos líos? Pero no, precisamente Él está ahí. Él está permitiendo todo. Y lo que hablamos es bíblico, porque recordamos cuando Job tenía todos sus bienes, tenía todo. Era el hombre más rico en ese entonces. Y el enemigo preguntó, el Señor le preguntó al diablo, ¿no has visto a mi siervo Job, el varón recto, justo y todo lo que describe? Y el Señor le dice, ¿cómo tú quieres que lo toque si lo tengo cercado? Amén, pero hay momentos en el que el Señor nos tiene cercado, pero cuando el Señor nos quiere llevar a otro nivel, Él va a permitir que sucedan cosas. Recuerden que Job, después que perdió todos sus hijos, después tuvo 10 veces más. Las hijas más hermosas de la tierra, tuvo 10 veces más las riquezas que tenía y todo se lo multiplicó. Pero antes, en el proceso, él hizo de todo. Lo único bueno que hizo fue no maldecir. Pero tenía mujer, la mujer lo ayudaba, le decía, maldice a tu Dios. Perdió todos los amigos también, no ayudaron mucho. Hasta que él entendió que hubo orado por sus amigos y el Señor lo llevó a ese otro nivel donde él lo quería llevar. Amén. A no preocuparse solamente por su familia, por sus hijos, sino a ser un intercesor. Gloria a Dios por ese varón de Dios que dejó un legado. Entendemos mucho ahora su palabra gracias a que él tuvo esa templanza. Es un espíritu, la templanza, para resistir todo.
Yo creo que ninguno de nosotros, quién sabe, quizás Dios solo sabe, si pudiéramos haber resistido esa prueba como la de Job. Entonces, para eso vamos a estar leyendo el libro de Hechos. Yo ahorita lo tenía aquí, Hechos, y se salió. Hechos 8, desde versículo 30. Vamos a leerlo antes, vamos a buscarlo bien acá para leerlo como desde el 26, creo que. Versículo 26, la gloria sea para el Señor, aleluya. Mire, hermanita, vamos a leer desde el 25, versículo 26. Bendiciones de lo alto. La palabra la leemos en el nombre de los tres grandes. Dice, oh, me equivoqué. Bueno, siempre nos equivocamos, pero el que está con nosotros es perfecto y nunca se equivoca. Dice, Felipe y un ángel del Señor. Vamos a leer en el nombre de los tres grandes, en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo de Dios. Dice así, Felipe y el etíope. Un ángel del Señor habló a Felipe diciendo, levántate, ve hacia el sur, por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue. Y sucedió que un etíope eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar, volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. Imagínate, esto suena como que era un magnate de esos tiempos, pero creyente. Dice, y el Espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe le oyó que leía al profeta Isaías y dijo, le hizo la pregunta, ¿pero entiendes lo que lees? Muchas veces nosotros nos preguntamos acá, aleluya, bendición a nuestro hermano Alfonso Camaño, el gran jefe, aleluya, de la familia Camaño. A veces nos preguntamos, leemos la Biblia y nosotros no entendemos. Y nos preguntamos nosotros mismos, ¿qué será lo que quiere decir aquí? Amén. ¿Por qué? Porque estamos tratando de entender la Biblia con nuestras fuerzas. Dios bendiga este lugar. Siempre salen hombres en esas motos, esos four wheels. Aleluya. Y no entendemos la palabra. ¿Pero por qué? Porque no le pedimos al Espíritu Santo antes de leer. Si yo me siento aquí a leer la Biblia sin haber orado, sin haberle pedido al Espíritu Santo que nos dé entendimiento y sabiduría, sin haber colocado un ambiente para que la sabiduría de lo alto descienda, entonces vamos a hacerlo con nuestra fuerza. Era lo que hacía este hombre. Él, como se veía, como les digo, se veía como una persona pudiente que tenía tesoros. Mire que decía que tenía tesoros y venía en su carro. Y Felipe venía caminando, no tenía carro, no tenía su carruaje. Dice que se detuvo y le preguntó, ¿pero entiendes lo que lees? Miren lo que él le dijo. Él dijo, ¿y cómo podré? Si alguno no me enseñare. Y rogó a Felipe que se subiese y se sentara con él, porque le vio la pregunta, que era una interrogación, pero con respuesta. Le decía, ¿entiende lo que lees para explicarte? Amén. Nosotros hemos visto cuando hay alguien que te está diciendo algo y tú sientes que debes escuchar a esa persona. Amén. Él dijo, ¿y cómo podré si alguno le enseñara? Dice, y rogó. El 32 dice, el pasaje de la escritura que leía era este. Como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo del que lo trasquila, así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? O sea, está hablando de nosotros, mas su generación, nuestros hermanos, todos los que estamos aquí, todos los que van a escuchar eso, todos los que estamos en esta carrera, que corremos con paciencia. ¿Quién contará esa generación?
¿por qué fue quitada de la tierra su vida si él era inocente? Jesús, hablando de Jesús. Respondiendo el eunuco le dijo, Felipe, te ruego que me digas de quién dice el profeta esto. Y él dice, de sí mismo o de algún otro. Entonces Felipe abrió su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Aleluya. Gloria a Dios por lo que siempre anuncian el evangelio de Jesús, ese evangelio que se lleva en el corazón, ese evangelio que es la luz sin mácula, ese amor, aleluya, que hay por las almas, caminando, llueva, truene o relampaguee. Como digo yo, siempre nos vamos mojando, como sea. No lo digo por darnos golpe de pecho, sino que lo hacemos con gozo, corriendo bajo la lluvia, haciendo todo. ¿Por qué? Porque el Señor ha sembrado eso. Bendiciones a nuestra hermana Marilyn Jiménez. Bendiciones de lo alto, familia. Hacemos y vamos a caminar a esa orden que nos dio nuestro Padre y de hacer discípulos con todo el amor. Comenzando la escritura, dice, yendo por el camino, llegaron a cierta agua, ya después que Felipe le estaba explicando toda la palabra y que Jesús también fue bautizado por Juan y que todos tenemos que pasar por eso, por el bautizo de agua, por el bautizo del Espíritu Santo, caminar en fe, no por vista. Amén. Que el Señor se manifieste con los dones, con todo, pero que todo le pertenece a Él, que todo depende de Él. Y si cuando Él no se quiere mover o quiere hacer algo, es porque Él te está indicando otra dirección. Entonces Él le dijo, aquí hay agua, le dijo, aquí hay agua. ¿Quién impide que yo sea bautizado? Usted sabe que en este tiempo a veces la gente pone muchas trabas para que las personas, de que la doctrina, que esto, que lo otro, y realmente lo que hay dentro de la persona, lo que ya ha contaminado su alma, eso no se encargan de sacarlo. Entonces, no hay personas, ¿cómo se dice? Como en el mundo secular se habla de que idónea, con la patente para hacer esas cosas. Entonces, solamente para salir del paso le dicen, estudia la doctrina esta, lee esto, lee lo otro, y le ponen un pocotón de cosas. Y en el tiempo de los primeros cristianos, Pedro era uno de los que también estaba imponiéndole la ley a los gentiles. Y Pablo les dijo, pero ¿por qué tú tienes esa actitud? ¿Por qué cuando estás con ellos te comportas como ellos, los entiendes y todo eso? Y cuando llegan los demás doctos de la ley te comportas de otra manera, y los reprendió, lo confrontó, mejor dicho, porque en ese entonces era Pedro el líder, posteriormente iba a ser Santiago, el hermano de Jesús. Amén. Entonces le dijo, ¿qué me impide que yo sea bautizado? Le dijo Felipe. Entonces Felipe le dijo, si crees de todo tu corazón. ¿Qué le recuerda eso? Cuando le dijo a Marta, Jesús le dijo, si crees, verás la gloria de Dios. Esta palabra siempre son palabras clave que el Señor ha en la iglesia, en todo lo largo de nuestra vida, en la iglesia, en el camino y en la Biblia. Dice, si crees, verás la gloria de Dios. No temas, yo estoy contigo, yo te sostengo. Hijo mío, yo estoy aquí, no temas. Son palabras que el Señor siempre nos da aliento. Y ahí recordamos que una palabra, hay personas que no hacen filtro. Una palabra, cuando viene de Dios, siempre no trae solamente como juicio o la incertidumbre. Dios no es un Dios de duda. Dios siempre dice que nos da juntamente con la tentación, nos da la salida. Este versículo sí es usado para todo porque tiene mucha sabiduría. Amén. Y hoy en día hay muchas personas que les gusta llamar la atención. Imagínense que yo ponga aquí un título en este programa que diga, yo vi en el cielo, vi a Dios, hablé con Dios. Aunque haya sucedido así, nosotros no estamos haciendo las cosas para llamar la atención. O Dios me dijo que va a destruir tal cosa. O yo vi un extraterrestre y van a venir tal día y van a hacer tal cosa. O sea, esas cosas son para llamar la atención, ¿verdad, hermana Marilyn? Jesús no obra así. Jesús dice que Él nos da la salida siempre, una palabra de exhortación. A Dios no le gusta estar asustando a nadie. Estamos en la gracia y en la extensión de la gracia, en el cual el Señor siempre va a mandar una palabra de exhortación, siempre manda un profeta, una palabra, pero con la exhortación, no una persona que anda con emoción, porque no andamos por emoción, andamos por vista.
Si estamos aquí es porque el Señor ha puesto en nuestro corazón seguir el camino y hemos visto posiciones, hemos visto cómo se ha levantado el enemigo tratando de dañar las transmisiones, y esto es una señal de que vamos por el camino correcto. Siempre el Señor nos va, el apoyo también de las personas, todo el Señor lo va indicando. Aleluya, que poco a poco, aunque el primer estado sea pequeño, el postrer estado será muy grande. Entonces nosotros tenemos que tener ese discernimiento. Él se bautizó, escuchen esto. Felipe estaba escuchando al Espíritu Santo, todo se lo decía. Recordemos en antes que leímos cuando él le dijo, acércate. Amén. ¿Fue en el 20 qué? Mire cómo le dijo. Dice el 29. Y el Espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. ¿Quién le dijo? El Espíritu Santo de Dios. Y hoy en día las personas quieren tomar sus decisiones, me incluyo, porque esa palabra hace así, para aquí, para allá, porque muchas veces nos hemos equivocado. A veces cuando uno anda con el afán, con la rapidez, y cuando vas a ver se te olvidó un detalle. ¿Por qué? Porque no le preguntaste al Espíritu Santo. ¿Qué tenemos que hacer nosotros siempre? Preguntarle al Espíritu Santo. Por eso es esa relación que hay que tener, una coinonía, una amistad con el Espíritu Santo. Y no todo el tiempo Él está para estar hablando. No todo el tiempo. Él a veces te habla con la palabra, te habla mediante una persona, pero hay procesos y tiempos. Los hombres y de mujeres de Dios que conocen la voz del Espíritu Santo, que han tratado, sabemos que Él muchas veces nos pone a prueba para ver tu fe, para decir eres merecedor de todo el poder del Señor, que prueba tu fortaleza, tu mansedumbre, tu carácter. El carácter es todo el tiempo, pero a veces tu fe, a ver si tú crees, si esperas, si te rindes, te deja que te espere, que te desesperes hasta lo último para ver si tú eres fiel. Entonces él espera, dice que nos anhela celosamente, pero él sí era dirigido por el Espíritu Santo. Amén. Entonces vemos cuando él le dijo, entonces abriendo su boca, le dice Felipe, y comenzando desde esta escritura le anunció el Evangelio de Jesús. Amén. Y dice que le dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo, le dijo, creo. Creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. ¿Cuántos creen que Jesucristo? Ayer hablamos de cómo se pesan los espíritus, a la gente que no le interesa hablar de las cosas que suceden con nosotros, con Cristo, las experiencias, porque la mejor predicación son los testimonios. La mejor predicación es cuando tú le enseñas a una persona cómo entrar a hablar con el Espíritu Santo. Yo puedo estar diciéndole todo eso, pero ahora yo le voy a decir lo que me ha funcionado a mí. Porque si no les digo eso, ¿de qué vale? ¿De qué vale que yo les diga y les cuente todo lo que hizo Felipe si eso quedó ahí escrito? Pero no por gusto, para que nosotros entendamos. Entonces Felipe le dijo, mire la fe. Si crees, entonces no hay nada que te impida. Y mandó a parar el carro. Él detuvo el carro y descendieron ambos al agua. Felipe, el eunuco, y él le bautizó. Cuando subieron del agua, oiga esto, el Espíritu del Señor, el Espíritu Santo, lo arrebató a Felipe, y el eunuco no le vio más y siguió gozoso su camino. Siguió en su carro, pero mire, es como que usted está hablando con una persona y de repente esa persona se desaparece y usted dice, ¿y usted dónde está? ¿Y eso de dónde salió? Amén. Así hace el Espíritu Santo cuando nosotros tratamos con Él. Miren, esta madrugada, ayer, que hubo un problema con la transmisión y todo eso, antes de que se cayera la transmisión, porque yo sentía como una cosa contraria y el Espíritu me decía, yo estoy predicando, yo digo, Señor, y veo la pantalla para interactuar con ustedes. Y entonces veo una mujer, no me acuerdo el nombre, pero escribe BR, M no sé qué, y no escribe nada, no se entiende nada de lo que está escribiendo. Cuando iba por la cuarta línea, ya yo sentía acá dentro esa voz que me decía, esa mujer está haciendo algo, esa mujer está haciendo hechicería, esa mujer reprende. Y yo reprendo todo espíritu de distracción en el nombre de Jesús, así mismito. Y fue, y yo luché, pero ¿qué pasó? Que había muchas personas desconectadas, había muchas personas, yo no estaba siendo apoyado en la oración, estaba yo solo.
Y recuerden cuando Moisés alzaba los brazos, ganaba el pueblo de Israel, pero cuando se cansaba y bajaba los brazos, dice que prevalecía Amalek. Y eran muertos, eran derrotados, mataban a los hombres y mujeres, a los hombres que estaban de guerra ahí de Israel. Pero realmente ellos no eran ni guerreros, eran campesinos. Y Josué los entrenó ahí como pudieron, porque lo que llevaban era la fe. Amén. Pero lo importante es que nosotros estemos conectados al Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, que nos diga, mira, está pasando esto, haz esto. Cuidado, ten cuidado. Amén. Muchas veces hacemos nuestra voluntad y estamos en un lugar donde nadie nos mandó. Es diferente cuando nosotros somos enviados por un líder, porque el líder es el que tiene que dar cuenta, tu pastor es el que tiene que dar cuenta de dónde vamos y sucede lo que sucede, porque tú vas bajo una cobertura. Pero muchas veces las personas toman sus decisiones y es ahí donde caemos en el error. Bueno, aquí vemos cómo el Espíritu Santo hizo que Felipe manifestara el poder de Dios y desapareciera y fue traspuesto. A mí me sucedió un caso, así como a Felipe, Dios mío. Muchas personas, he oído testimonio de hombres que han entrado en un aeropuerto, no han cogido avión y han salido en otra ciudad. Y yo lo creo. Con todas las cosas que a mí me han sucedido, yo lo creo. Miren, yo aquí de Panamá, aquí son como de 4 horas y algo 5 horas. Yo conté un testimonio de que yo, bajo la lluvia, con el carro dañado, y me dieron esa palabra y la puse por obra, y yo arranqué así mismo. Y me vine con el aire y me habían dicho que el carro no iba a servir porque el abanico ese no servía. Yo no me fijé allá adelante si andaba o no, yo confiaba que Dios tenía su mano ahí. Y me vine bajo la lluvia y llegué en 2 horas y media y llegamos al lugar donde la persona estaba esperando la palabra y nos dijo, si ustedes no hubieran venido, yo hubiera hecho una locura. Yo estaba esperando, yo le decía al Señor, envíame, dame una señal. Y llegaron ustedes y cómo lloraba la muchacha. Pero llegamos con las Biblias, llegamos con todo. Y confiándole al Señor, yo sé que en el camino, Él lo acortó, me traspuso y llegué en 2 horas y minutos, rapidito llegué, santo, y bajo el agua, por un agua torrencial, y contaba yo que yo oraba y el agua se detenía. Yo venía era gozoso, y como el Señor conoce tu corazón, cuando tú te gozas haciendo las cosas, entonces el milagro ocurre, el poder de Dios se manifiesta. Entonces, esa es una relación que tenemos que tener con el Espíritu Santo. Primero que todo, reconocer que todos sabemos lo que tenemos que hacer. Hay cosas que están en la Biblia, que nosotros no vamos a estar preguntándole a Dios todas las cosas. Es bueno, pero para tomar decisiones, pero nosotros no le vamos a preguntar a Dios, hey, Señor, debo ir a la iglesia, confírmame. Señor, debo dar mi diezmo, confírmame. Son cosas que nosotros sabemos y reacciones. Una acción trae una reacción. Si usted es fiel, el Señor dice que Él se compromete a ser fiel también, que Él mismo reprenda al devorador. Y son cosas que nosotros debemos tener aquí ya plasmadas, como con una madurez. Sabemos que debemos de crecer, debemos de avanzar por más, tenemos que orar. No solemos preguntar al Señor si tenemos que orar, sabemos que tenemos que orar para que nos dé dirección, para que nosotros vayamos creciendo en ese carácter, madurar, orar, crecer, madurar y tomar buenas decisiones. Amén. La relación con el Espíritu Santo, como me ha funcionado a mí, yo les voy a decir. Desde que yo conocí del Señor, el primer día Él fue que llegó a mi habitación cuando vivía en Arraiján. Y Él me tocó y me libró me limpió de todo la inmundicia. Yo tomaba, fumaba, era libertino, era mentiroso, porque el que está en el mundo y hace tantas cosas, eso en el mundo uno no se puede comparar ahora que no estamos acá por la misericordia de Dios. Pero yo comencé, Él puso un espíritu de intercesión y de oración, gracias al varón de Dios que usó al pastor David, porque siempre se me aparecía él en el celular. Y yo comencé a orar de madrugada con él. Primero oraba con él, y a veces, y en el resto del día, entonces oraba
oraba siempre a los puntos claves. Oraba tanto que a veces oraba un día entero, oraba muchísimo, oraba un día entero y hacía a veces como vigilias. Me iba todo el día y toda la madrugada de cómo el Señor me tocó a mí. Yo me sentía que no me cansaba y aún me siento así. Cuando estamos en las oraciones de la madrugada, yo empiezo, uno se levanta, yo cojo como media hora, una hora de descanso, de una por ahí hasta 1:30 a 3, a 2:30, porque me paro antes, uno se para medio cansado, que hay que arrastrar el cuerpo. Pero una vez usted empieza a orar, el Señor te llena de una fuerza y es la oración. La oración te vivifica el espíritu. Y termino con una energía que después no puedo ni dormir. Me voy a orar afuera y estoy contento porque el Espíritu Santo me dice, tienes que descargar. Hay un misterio cuando nosotros oramos muy de temprano en la mañana junto a un árbol y descalzo, como el Señor siempre pedía que se quitaran el calzado porque la tierra es santa. Amén. Miren, le estoy dando los detalles de las cosas que me han funcionado a mí. ¿Por qué? Porque una vez yo orando, me salió una luz que parecía una mariposa, una paloma. Y yo decía, no, yo estoy quedando loco, no le hice caso a eso. Y yo seguí orando. Y de repente siento como la imagen de una persona al lado mío ahí, pero con un manto blanco así. Y miraba así de lado, como con este perfil así. Y me hace así, mira de un lado y se echa a reír y se desapareció. Y yo dije, santo, era como la mirada de Jesús, mire, y se reía. Y yo digo, santo, nadie me va a creer esto, yo estoy quedando loco. Entonces, yo me puse a orar con un fervor, con una cosa, y yo decía, Señor, porque era en tiempo de pandemia, en 2020, sí, empezando 2020. Y yo decía, Señor, ¿qué es esto? Yo tengo que salir a predicar a la calle, yo estoy preparado, yo no le tengo miedo a ese virus. Y yo estaba que salía así como un protestante a lo loco, sin dirección. Porque al principio es como una emoción. Yo me acuerdo la mamá de la abuela de mis hijos le decía, sí, pero cójalo suave, eso es una cosa que hay cuando el Espíritu Santo te toca. Y yo decía, yo salgo así, entonces comenzó a hablarme el Espíritu Santo, me dice, anota a tus amigos, anota todos los que han sido tus mejores amigos. Y yo comencé a anotar en un cuaderno, fulano, iba como por 14, 15, 16 personas, y me dice que ya, ahí está bien. Y yo terminé, yo estaba contento, y le digo, Señor, ¿qué tengo que hacer? Mira eso, conversaba con él así, y le digo, ¿qué tengo que hacer? Salgo a predicar con ellos, los convoco, usted lo va a tocar y salimos a predicar a las calles. Yo voy, yo los busco, porque son personas que cuando yo decía, yo creo mucho en la amistad. Cuando hacía una amistad, yo soy de las personas que entrego todo por una amistad, porque creo mucho en la amistad. El Señor dice que el amigo es como un hermano en tiempo de angustia, de guerra. Bendiciones a nuestro hermano, dice siervo familia Camaño, aleluya. Así es. Entonces, uno da todo y entonces el Señor parece que toma en cuenta eso, porque Él mira el corazón. Recuerde que la Biblia dice que Él le decía a Samuel, yo lo desecho, no lo mires, no mires el tamaño ni lo hermoso de su parecer, porque yo lo desecho, yo miro el corazón. Recuerden que de David se hablaba también que tenía el corazón conforme a Dios. Entonces el corazón es muy importante para Dios. Amén. Entonces yo le digo al Señor, no me decía nada. Yo le digo, salgo a predicar en pandemia y eso es algo imprudente porque si están evitando, hicieron hasta barricadas, esto cómo se llama, seccionaron las ciudades, habían control de salud y no podíamos cruzar de un lugar a otro. Así que eso estaba como fuera de orden, habían permisos y toque de queda. Y le digo yo, entonces él me dice, eso como a reír. Entonces yo le dije, vamos a hacer algo. Mire cómo yo hablaba con el Señor, le digo, vamos a hacer algo. Con una señal que usted me dé es un sí y con 2 señales es un no. Y bueno, y terminé la oración, se hicieron las 6 de la mañana, yo oraba casi toda la noche, oraba mucho, 5 horas por ahí. Y salgo al patio, mi mamá había muerto, tenía un árbol que le llaman el varón de la noche, que tira un olor como lirio. Y yo entro, salgo ahí y me agarro del árbol como ella me enseñó y me voy descalzo, me quito la chancleta y toco la grama y comienzo a orar, Señor.
Entonces, muéstrame, muéstrame. Oigan esto, amado hermano. Y llegó, yo pensé que era un ave, pero eran dos. Llegó un ave y cantaba arriba de mí, pero como a lo alto, como donde están las cosas de las luces, los cables de electricidad, del cable y todas esas cosas. Y comenzó a cantar, pero no cantaba como un pájaro normal. Era como cuando una persona canta una alabanza. Era algo así como cuando una persona silba. Y yo decía, santo, esto no, un pájaro ni los loros hacen eso porque son demasiadas cosas. Es como una persona silbando. Y yo quería mirar, pero el espíritu no me dejaba. Yo me agarraba, yo te voy a terminar mi oración, Padre. Y cuando terminé la oración y digo amén, yo me voy inclinando para un lado y miro para arriba. Y eran dos aves. Una, eran como el tamaño de un pavo real, pero como así. Y ustedes conocen el blanco, cuando los que han tenido experiencia, ¿verdad? Juan Carlos Almeida, han tenido experiencia con las cosas del Señor. Ese blanco es celestial. Uno era todo blanco, totalmente blanco, con ese blanco celestial. Y la otra era más finita. Eran dos aves, pero no son de aquí de la tierra, porque el otro era finita y tenía como una coronita arriba y alumbraba. Tenía dos rayas celestes aquí y alumbraba como si fuera una corona que le hubieran puesto a ese ave. Dios mío, y mi corazón se me quería salir. Yo quería buscar el celular para grabar y todo eso, pero yo me di cuenta que él me había confirmado que eran dos cosas. Me decía, quédate tranquilo en tu casa, que tú no tienes que estar saliendo a estar predicando ni a estar de loco, siendo imprudente. Y así, pero nosotros tenemos que tener esa confianza, o sea, hablarle al Señor. Lo que quiero es darle a entender que nosotros tenemos que poner la fe por obra. Yo recuerdo que Gedeón fue uno de los que dijo que moja esto, pero nosotros no tenemos que buscar ver para creer, sino que a él le gusta. Muchas personas agarran una silla, yo no pierdo esa costumbre. Aquí, en mi habitación, siempre tengo una o dos sillas, dependiendo de lo que yo esté haciendo. Pongo una silla para el Espíritu Santo para que se siente conmigo, a conversar conmigo. Y muchas veces hay tiempos de prueba que no te dice nada, no habla, pero te confirma con las personas, te confirma con la palabra, y eso es lo que me ha funcionado a mí. Amén. Yo me voy a ir despidiendo porque sé que el Señor tiene muchas cosas más que tenemos que hacer, más compromiso. Vamos a dar una palabra también en otro lugar, en las células, y tenemos que prepararnos, sigamos avanzando por más. Voy a estar orando por todos los que están ahí, por todos nuestros hermanos. Nuestro hermano, yo estoy contento, mi hermano Juan Carlos, el que está ahí, nuestro hermano de España, aleluya, porque los cielos se le están abriendo a él también, y él está viendo las cosas que todos nosotros fuimos llamados a caminar en gloria. Nosotros fuimos llamados a ser dirigidos por el Espíritu Santo, porque la palabra lo dice. No lo digo yo, la palabra dice, los que son dirigidos por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. ¿Cómo vamos a saber nosotros quién nos está llamando cuando venga el Señor si no conocemos su voz? Entonces, hay que romper con todo eso, esos tabú y esos paradigmas, esa doctrina de demonios, porque quieren contradecir lo que dice la Biblia. Si el Señor dice, mis ovejas escuchan mi voz y obedecen, ¿por qué la gente va a decir lo contrario? O sea, tú vas ahí en contra y acomodas la palabra a tu concupiscencia, a lo que tú crees. Entonces agarras lo que tú piensas que te sirve y lo demás lo desechas. La palabra tienes que cometerla completa. Como decía en Éxodo, decía, el Señor le decía, tienen que comerse el cordero completo. Y las familias que no tienen, compartan con las familias que no tienen, pero estaba hablando de la palabra. En el principio era el verbo, y el verbo era Dios, y el verbo era con Dios. El Señor quiere que nosotros, bendición a nuestro hermano Ricardo, aleluya. El Señor quiere que nosotros no agarremos un par de versículos, otro versículo del Antiguo Testamento. El Señor quiere que toda la palabra, porque la palabra, guardarla en nuestro corazón toda completa, para que el enemigo no tenga, porque el enemigo se sabe la palabra completa. El enemigo le recitó a Jesús en el desierto la palabra. Entonces nosotros tenemos que tenerla aquí para que nadie nos engañe. Mire que en Mateo 24 el Señor dice, mira que nadie os engañe, porque vendrán muchos falsos en mi nombre.
y engañarán a muchos. Dice que, y si fuera posible, aún los escogidos serán engañados. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Tener la palabra aquí guardada para cuando oímos a una persona, discernir, porque los filtros son para eso. Nosotros tenemos que tener un filtro cuando una persona viene hablando de la palabra y cuando dice algunas cosas que van en contra de lo que dice la Escritura, entonces esa persona es falsa. Esa persona no viene de Dios, está actuando según su propia concupiscencia. Entonces es una persona, un ciego no puede guiar a otro ciego. Nosotros tenemos que ser dirigidos por el Espíritu Santo. Así como Felipe, si la palabra dice que Felipe escuchó al Espíritu Santo, usted también lo tiene que escuchar. Yo también lo tengo que escuchar. De alguna manera Él te habla, según la medida de la fe. Si el Espíritu Santo sabe que tú le tienes miedo, Él no te va a estar hablando porque tú eres un miedoso y Él te conoce. Pero cuando en el momento que tú le dices, Señor, yo no le tengo miedo, por favor, dígame, hábleme. ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿Voy para este lado o no voy? O si vas caminando y no te habla, Señor, si usted no quiere que yo vaya, entonces corte eso. Que se haga su voluntad y no la mía. Pero tener el intento siempre de comunicarnos con Él, porque lo más hermoso es ser dirigido por Él. Él siempre hace algo. Entonces ya uno se va acostumbrando al idioma de Dios. ¿Qué me ha funcionado también? Saber que Él opera según lo que tú conoces. Amén. Si usted conoce de agricultura, Él te va a hablar por medio de los árboles. Amén. Si usted conoce de carros o algo así, él te va a hablar cómo funciona el mecanismo de un auto. Te va a hablar según eso. Así que lo que más nosotros tenemos que hacer es prepararnos entonces para saber cómo el Dios habla. Tenemos que, vamos, para que nos dé ideas y los dones, tenemos que aprender mucho de los nombres, cómo se escriben todos los nombres, cómo son las abreviaturas, para que el Señor comience a moverse en el área que nosotros conocemos. Y así eso es lo que me ha funcionado. Y lo más importante, la oración de madrugada. Nunca fallar a la oración de madrugada. Porque si Jesús lo hacía por algo y siendo Dios, 100% Jesús, hombre, y 100% Dios, Emmanuel. Amén. Entonces, esa es tu palabra de tu maná al día. En este momento nos vamos ya arreglando para ver si vamos a seguir la obra, porque nosotros trabajamos para Cristo. Pero el trabajar para Cristo es todos los días. El único día que tenemos libre es el lunes y ni así, porque siempre llaman muchas personas que tenemos que ministrar, que tenemos que dar una palabra y estamos para lo que digan o lo que de repente los pastores nos dicen, hay tal cosa que hacer y vamos para encima y no hay cansancio. Bendiciones, termina a Arlene, aleluya, se conectó tarde, pero nunca es tarde cuando la palabra de Dios está aquí. Mi hermana Arlene me preguntaba, ¿está cansado, varón? ¿Qué va, sierva? Esto es un gozo que te da, te vivifica cada vez que tú oras, cada vez que el Señor te revela, cada vez que el Señor te alienta, te empuja, te da esa fuerza del búfalo y te levanta como las águilas. ¿Qué le puedo declarar? La palabra del Señor está en Isaías. Vamos a buscarlo para ver si me acuerdo. Isaías 41 o 40, sí, 41, espérese. Vamos a buscarlo. Isaías 41, 29. A ver. Vamos a ver. No, Isaías 40, 29, del 29 al 30. Mire lo que dice. El Señor, vamos a leerlo desde el 28. No has sabido, no has oído que el Señor, que el Dios es eterno, Jehová, el cual creó los confines de la tierra, no desfallece, ni se fatiga con cansancio. Entonces, si nosotros tenemos un soplo, un rúa, que sopló sobre nosotros, ¿verdad? Nuestra hermana Arlene, si él sopló rúa, ese espíritu, tenemos que entender que el cuerpo del primer Adán era, ¿cómo es que se llama? Sé que el primer Adán es el que cometió el pecado, la humanidad y el error, pero el segundo Adán es el espíritu vivificante, que es Jesucristo. Después, sabe que no lo podemos saber todo. Dice que Él no desfallece, y si nosotros tenemos esa cualidad de Él, si fuimos hechos a su imagen y semejanza, entonces dice que Él no desfallece, no se fatiga con cansancio y su entendimiento
no hay quien lo alcance. Pero él soltó Rúa, él soltó un espíritu de sabiduría. Aleluya. Bendiciones, dice nuestra hermana. Entonces el entendimiento de nosotros se ensancha. Dice que el Señor, que nosotros vamos creciendo, que la senda de los justos es como la aurora que va creciendo hasta que la luz del día es perfecto. Entonces ese cansancio no se siente cuando él vivifica nuestro espíritu. Lo voy a explicar de esta manera. El Espíritu Santo se une con el espíritu del hombre. El espíritu del cordero se convierte en león y llega y vivifica el espíritu del hombre y se unen los dos espíritus. Entonces somos bautizados en el espíritu, llenados del poder, y va rebosando ese espíritu, ese fuego del Espíritu Santo. Amén. Y se enciende y se vivifica el espíritu y vamos creciendo y el cansancio desaparece. En 3 horas de oración, usted cuando sale, de repente siente que no pasó nada, pero antes, pensándolo para entrar en la oración, entonces ahí es donde está el cansancio. Pero entonces dice que él da el esfuerzo, él da esfuerzo al cansado y multiplica la fuerza del que no tiene ninguna. Veo la explicación de lo que acabo de dar, como traté de explicarlo. Mejor que la Biblia nadie. Dice, pero los que esperan en Jehová tendrán nueva fuerza, levantarán las alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Esa es la explicación más grande de cómo se opera en el espíritu, dependiendo de él siempre, teniendo en cuenta la búsqueda, la persistencia, la oración de madrugada, poniendo también a prueba, escuchando, preguntándole mucho, inquiriendo. Eso es lo que significa lo que dice la palabra, de que una cosa he demandado, esta buscaré, que yo esté en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová e inquirir en su templo. Esa palabra es clave, que dice inquirir, que es como, Señor, esto es así, Señor, hago esto. Y de una manera, él hasta se ríe, porque yo lo he escuchado riéndose varias veces. Y no le cuento más cosas que a uno les hace, que él se burla de uno. Tiene humor, pero también se contrista cuando no hacemos cuando no obedecemos. Mucho tema y mucho testimonio, porque la mejor prédica son los testimonios. Amén. Ser dirigido por el Espíritu Santo, y esa conexión es estar metido en oración, ayunar. El primer ayuno mental, no sacando ni una palabra corrompida de tu boca, alejándote de las personas que contaminan tus oídos, eliminar las redes para beneficio, solamente usarlo para beneficio de la palabra, para dar la palabra, para transmitir como esto, hacer cosas solamente, pero consumir lo que no viene de Dios, consumir otras cosas que son del mundo, no lo haga, porque el Señor Jesús nos dijo que la lámpara del cuerpo es el ojo, la lámpara del espíritu, todo. Si tu ojo está mal, todo va a seguir mal. Entonces, de los 10 mandamientos, como nosotros nos ungimos y alzamos nuestras manos, dice que eran 10 mandamientos y nos rendimos y alzamos las manos. Después fueron reducidos a 2 y Jesús dijo, escuchen esto, misterio, de madrugada lo he recibido. Lo resumió a 2, a tus 2 ojos. Cuida tus ojos y tus 2 oídos. Cuida lo que dices, lo que oyes y lo que ves, para que el Espíritu Santo no se contriste. Bendiciones de lo alto, familia. Este fue su programa Tu Maná al Día. En el nombre de Jesús le damos gracias al Señor, mi Dios poderoso, que el excelentísimo, mi Dios poderoso, el que hace todo posible, que para él nada es imposible. Le damos toda la honra, toda la gloria, el poder, la alabanza, toda la exaltación, el único digno de toda honra, de toda gloria. Todo es en él, nada sucede. Te pedimos, Señor, que nos cubras, que guardes, Padre Celestial, a cada uno de nuestros hermanos, Señor mi Dios. Y en esta hora, Padre Celestial, te pedimos que cubras cada hogar, localices cada uno de sus hogares, Señor. Que sigamos aprendiendo de tu Espíritu Santo, Señor. El Espíritu Santo de Dios, mi Dios, es el que nos guía a toda verdad, el que convence a todo pecador, que no son nuestras fuerzas, Señor. Él es el que convence de justicia, de juicio y de pecado. Nos guía a toda verdad, Padre. Él es el ayudador, el consolador, el paracleto, el que te dice toda la verdad. Señor mi Dios, sigue llenándonos de ese poder, Señor, que viene de lo alto y que solamente
Usted, Señor mi Dios, hace como quiere, cuando quiere, con sus escogidos, con sus llamados. Le damos, Padre, toda la honra y toda la gloria. Nos acercamos al trono de su gracia con toda humildad, reconociendo que no son nuestras fuerzas, Señor. Nos quitamos nosotros y que sea usted el que haga siempre su voluntad. En el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén. Sean todos bendecidos, sean todos teniendo una hermosa noche, dándole la gloria y la honra siempre al Señor, reconociendo que Jesús es el alfa, es el omega, el principio y el fin. Me gusta mucho esa palabra. Dios mío, te reconocemos en todos nuestros caminos. Lámpara es tu palabra y lumbrera mi camino. Sean todos guiados por el Espíritu Santo de Dios, siguiendo los pasos, teniendo filtro. Todo lo que vaya en contra de la Biblia, en contra del verbo que se hizo carne, y el que lo niega, pesen los espíritus, según Primera de Juan 4. Léanse Primera de Juan 4. En la madrugada estuvimos leyendo la palabra de esa manera y el Señor nos dirige. Amén. Bendecimos a nuestra hermana Yani Ambrulo, a Barullo. Nunca menciono su nombre bien, disculpe, hermana. Que mi Señor la llene. Bendecimos a Israel, a Jerusalén, y le presentamos la oración de la madrugada. Señor, sigue respaldando a tu pueblo. En el nombre de Jesús te damos toda honra. Reconocemos que resucitaste, mi Dios. Eres el poderoso, el Rey de Israel. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Bendiciones de lo alto, familia. Aleluya.